Benvinguts, benvingudes, benvingudes al CEC, aquesta casa que és una de les cases centenàries de Barcelona. L'any que ve, no l'altre, el 2026, el CEC complirà 150 anys d'història. 150 anys d'història en què no només alpinistes i excursionistes es reunien aquí, sinó que també van ser un dels primers defensors de la llengua catalana. O sigui, en aquells anys, en aquests 150 anys, sempre han defensat la llengua catalana. Ha estat Premi de la Creu de Sant Jordi, ha estat també distingida amb el Premi d'Honor de Jaume I i el CEC també ha tingut la medalla de l'UNESCO, amb la qual ens trobem en un espai d'aquests que, com a barcelonins i com a catalans, ens sentim orgullosos. El lema que apareixia al fons deia compartint camins. Això és el que estem fent avui. Avui no només compartim un camí amb el CEC, sinó que compartim un camí i farem una excursió, juntament amb el CEC, però aquesta excursió serà al llarg del temps. Ens anirem als orígens de Barcelona. Ens anirem a aquesta confluència que hi havia d'història, de diversitat cultural, amb la comunitat jueva. L'acte d'avui comptarem amb el Marc Oliveres. En principi venia Sara Valveida en representació de l'Ajuntament de Barcelona, era comissionada de Relacions Culturals i Religioses de l'Ajuntament de Barcelona. Ens acompanyarà Marc Oliveres, que és el tècnic de l'Oficina d'Afers Religiosos, l'OAR, de l'àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona. És el responsable, m'ha aclarit que és el responsable de totes les religions no cristianes. Jo pensava que era dels col·lectius jueus i és de totes les religions no cristianes. Farà una petita introducció, ens parlarà de què és el que fa l'oficina al principi. Després escoltarem el doctor Andreu Lascors, doctor en Estudis Humanístics per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, llicenciat en Filologia Hebrea i és el president de l'Associació de Relacions Culturals de Catalunya i Israel. Ens farà una visió del que estem aquí, d'aquesta història, d'aquest viatge que farem, aquesta excursió al passat, què és o què era la Barcelona jueva fins al segle XV. I després tindrem el debat, un debat que parlarem de la Barcelona jueva avui, en el qual s'incorporaran amb el rabí el Francesc Lascors, el doctor, i el Marc Oliveres. I així tancarem amb música, que és com hem començat, amb el Ofer Ronen i la Laia Tal. Serà la millor manera d'acabar aquesta trobada. Els temps del Mediterrani iniciava la seva andadura arrel de diferents connexions que hem tingut a través d'Horizons for Syrians i Barcelona Pau 2025. Ens ha portat aquesta col·laboració en la qual els temps del Mediterrani volia d'alguna manera recuperar l'essència d'aquest nom, perquè els amics i aquells que estem amb els temps del Mediterrani tenim una procedència molt diversa, que va més enllà inclòs que el propi Mediterrani. En principi, els temps del Mediterrani, però veiem que a poc gent de tot arreu, que en definitiva som ciutadans també de l'àrea metropolitana, es van incorporar en aquesta gran família de mil i una procedència. Abans de començar, us demanaria que guardéssim un minut de silenci i que penséssim en tots aquells homes i dones, nens i nenes, escampats per la superfície de la Terra, que es troben en situacions de patiment i de solitud, i que pensem en aquest minut de silenci desitjant un ràpid alleujament al seu patiment i el retorn de la calma a les seves llars. Bé, ara sí, Marc, si vols explicar breument, molt breument, ja sé que és difícil, què és el que feu a l'oficina, i després donarem pas al doctor Lascors perquè ens faci l'entrada. Bona tarda a tothom. Explicaré una mica què és l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. És l'oficina que gestiona tot el que són les comunitats religioses al municipi de Barcelona. És l'únic ajuntament a Espanya, i diríem arreu d'Europa, que tracta d'aquesta temàtica i que afortunadament tenim aquí a Barcelona des del 1998. L'any 2005 es va crear la primera seu, el 98 érem una oficina dividida entre diferents departaments, però el 2005 tenim la primera oficina i dura fins al dia d'avui.
És una oficina que té com a homòleg a la Generalitat el que és la Direcció General d'Afers Religiosos, perquè hi ha vegades que hi ha gent que ens confon, i jo trobo que potser és ara el moment per també diferenciar, no? La Generalitat té la seva direcció, nosaltres tenim a l'Ajuntament l'OAR. Quina feina fem a l'OAR? Bàsicament no donem cap autorització, no donem cap permís, el que fem és mediar entre les comunitats i el consistori, l'Ajuntament. Llavors aquí a Barcelona tenim uns inscrits 502 comunitats o entitats religioses. Perdón. Sí. Me diuen en castellà. En Barcelona tenemos 502 comunidades y entidades religiosas, llegando hasta el número 29 de tradiciones religiosas. 29 es un número bastante gran y m'agrada explicar detingudament, ara no tenim temps, no tenemos tiempo, pero sería interesante ver qué variedad y qué pluralidad de creencias tenemos en esta ciudad, ¿no? La riqueza que convive en Barcelona. La mediación que establece el Ayuntamiento de Barcelona también se comparte con lo que es la gestión de las subvenciones. El Ayuntamiento de Barcelona da muchas subvenciones en temática, en línea de deportes, de cultura, feminismo, etcétera, etcétera. Tenemos 2 subvenciones en la línea de afers religiosos, una dedicada a actividades y la otra a regularización de centros de culto, sinagogas, mezquitas, templos hindúes, lo que sea. También hacemos toda una gestión de visitas escolares, escuelas, institutos que quieran conocer la realidad religiosa de primera mano. Les organizamos rutas. También tenemos una gestión de lo que es la APS, que es una asignatura aprendizaje servicio que se hace en las escuelas. Es como una asignatura extraescolar, pero no es extraescolar, los alumnos la escogen, donde tenemos una serie de actividades en las cuales el alumnado puede conocer esta diversidad en Barcelona y compartir también la vida de estos centros con alguna visita o con alguna persona que vaya al centro y comparta su experiencia. La mediación con las comunidades se puede describir como facilitación y acompañamiento a la hora de realizar actividades. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la comunidad judía realiza las festividades públicas, estamos hablando de públicas, de Sukkot y Hanukkah en vía pública, desde hace años. Entonces el Ayuntamiento colabora, acompaña a las comunidades judías que lo deseen a encontrar un espacio en Barcelona, una plaza o un jardín donde puedan realizar la festividad de Sukkot, de Hanukkah. Hanukkah ya la conocéis, que se hace en la Plaza Sant Jaume y que están abiertas a todo el público y desde la oficina tenemos mucho interés sobre todo en promocionar estas festividades porque es un momento donde se normaliza la comunidad judía en Barcelona y la gente puede conocer de primera mano, ¿no? Ir a ver quiénes son los representantes, escuchar lo que se dice, etcétera, etcétera. Tenemos una web donde se publican noticias sobre el tema religioso, cultural, etcétera, etcétera, sobre nuestras comunidades en Barcelona, con artículos de difusión y un calendario de todas las festividades religiosas. Dentro de lo que es el plan más grande, que ya no afecta solamente a la Oficina de Afers Religiosos, dependemos sobre todo del programa europeo, de la Unión Europea, que es el programa de Strategy on Combating Antisemitism and Foresting Jewish Life, que es un programa que se empezó a trabajar en 2021 y durará hasta el 2030. Como Estado, España colabora con el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de la Lucha contra el Antisemitismo. También colabora con el Observatorio contra el Antisemitismo, gestionado por la Federación de Comunidades Judías de España y la ONG de Movimientos contra la Intolerancia. Y desde Barcelona colaboramos también en este proyecto europeo con dos mesures de govern. La primera es Barcelona Antirracisme, que es una mesura que se emitió el 2022 y tendrá vigencia hasta el 2025, y la otra mesura es el Pla Barcelona Interculturalitat, que esta durará hasta el 2030. En estas dos mesuras se contempla la lucha contra el antisemitismo y la voluntad del Ayuntamiento es poder integrar toda la comunidad judía y protegerla de cualquier problema que puedan encontrar ellos. Tenemos también una
publicamos un informe, que es el informe d'Observatori de les Discriminacions des del Departamento de la Dirección de Serveis de Drets de Ciudadanía, y también colaboramos con la organización de la Kristallnacht, la nit dels vidres trencats, en principios de noviembre, y la conmemoración de las víctimas del Holocausto en el mes de diciembre. Aparte de esto, el Ayuntamiento subvenciona no solo actividades y festividades, sino también podemos mencionar proyectos como el llevado a cabo por el capítol de la Catedral i l'Associació Mosaica, que és el projecte de Descobrim la Memòria Jueva a la Catedral de Barcelona. En Barcelona hay 5 comunidades judías oficiales, que son la Comunidad Israelita de Barcelona, que se creó en 1918, con sede en la carrera Bení desde 1954. Es la que tiene más peso en la ciudad y es la más importante después de la expulsión de los judíos de Barcelona en el siglo XV. Otra comunidad judía es la ATIT, la Comunidad Jueva ATIT de Cataluña, creada en el 2007, Bet Shalom, Javad Lubavitch y Bet David, de la cual tenemos el representante que estará con nosotros, el rabino Bargen. Estas comunidades, ¿por qué las menciono? Las menciono porque son comunidades que a nivel ideológico tienen líneas diferentes. Hay una línea ortodoxa, una línea más reformista, más progresista. Entonces, lo menciono porque la ciudad se siente orgullosa de poder tener representantes de cada una de estas ideologías y de poder colaborar con ellos en proyectos para la ciudad. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia y el coloquio que organizan Estel del Mediterráneo, Barcelona Pau 2025. Todas las iniciativas que sirven para tender puentes creo que son muy interesantes. Me pidieron la colaboración para que en 30 minutos explicase la Barcelona judía de 500 años o más. Bueno, lo vamos a intentar. En cualquier caso, ya adelanto que cualquier persona que esté interesada en la conferencia me lo puede pedir después, yo le hago llegar el PowerPoint por si tiene interés en algún apartado, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar de la historia compartida porque es, si alguien se imaginaba una historia judía en Barcelona cerrada en un gueto, pues hubo un tiempo de eso, pero hubo mucho tiempo de abertura, de contacto con muchísimas sensibilidades y grupos sociales. Empieza la primera diapositiva con un mapa de Barcelona en el que ya nos podemos dar cuenta que estamos muy cerca de lo que es la Plaza Sant Jaume y todo lo que era el CAL de Barcelona. Después había el CAL Mayor, el CAL Menor, pero eso fue a lo largo de siglos. A veces tenemos la tentación de hablar en general y la situación de las comunidades judías es diferente en el siglo IX que en el XII, que en el XV, que en el XIV, y eso vamos a intentar, o voy a intentar explicar. Los objetivos de esta conferencia pues sería fundamentalmente mostrar la vida cotidiana. Muchas veces nos quedamos explicando, en esta calle vivió la comunidad judía, bien, pues hoy, con la libertad que me caracteriza, voy a hablar de la vida cotidiana, que es algo que es, yo creo que desconocido, y que me gusta recordar al presidente Nabón, Zichrono Libraja, que en el año 2008 me dijo en Jerusalén: oiga, usted tiene que explicarnos cómo fue la vida judía en Sefarad, en Barcelona, en Zaragoza. Mis antepasados eran de Zaragoza, porque yo creo que se parecía mucho a la mía en Jerusalén a principios del siglo XX. Y hablo de gastronomía, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted tendría que hacerlo. Y bueno, algo hemos hecho. Entonces, recordar también que las aljamas judías, y después entrar en detalle qué son las aljamas judías o musulmanas, dan un salto enorme a lo que va a ser la vida en Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es un proyecto, una estructura que nos adelanta muchísimo a lo que va a ser las sociedades europeas, y después hacer este recorrido de estos
400 años, pero un poco antes, porque antes de estos 400 años pasaba alguna cosa. ¿Cómo hemos llegado a este punto de conocer la vida judía en Barcelona y otros lugares? Pues a través de leer, consultas, bibliografías en muchos idiomas, archivos, manuscritos. En eso somos una potencia, tenemos muchísima documentación. Y a mí me gusta reivindicar la figura de los grandes rabinos, que no solo tenían un papel religioso, sino que dirigían las comunidades, orientaban las comunidades, y de todo lo que voy a hablar viene de este acervo literario que ha llegado en nuestros días de grandes rabinos. El rabino Bargen los conoce a todos, los ha leído a todos, como Ben Adred, como Ben Rubén Gerundí, como Gali Papa, como Bar Sesed, que gestionaron como pudieron, siguiendo su tradición, siguiendo la religión judía, las comunidades. Y entonces había problemas. Y siempre se preguntaban los rabinos, ¿qué tenemos que hacer delante de este problema? Y detrás veíamos a la religión judía, las influencias, por ejemplo, del Islam y del cristianismo también, y veíamos que había permeabilidad, que siempre no vivía uno separado de otro, sino que había influencias normalmente positivas entre colectivos de creencias religiosas musulmanas, judías y cristianas, no siempre. Siempre se habla del origen de la presencia judía en Sefarad, o Sevilla, Zaragoza, Barcelona. Es seguramente a principios del siglo I-II ya se sabe que hubo judíos por el Mediterráneo, por el arco levantino. Tenemos documentos del siglo IV, siglo V, siglo VI, pero seguramente fue la presencia muy anterior. Quién sabe si nuestros amigos que están trabajando el cementerio de Montjuïc en algún momento encuentran una lápida del siglo III, o del siglo II, o del siglo I. Entonces la presencia viene de muy antiguo, de personas de creencia religiosa judía, tanto en Barcelona como en otros lugares del Mediterráneo, incluso del interior, porque hay personas que se olvidan de que durante muchos siglos el Ebro fue navegable y había puertos en Zaragoza. Entonces, la penetración del judaísmo en lugares como Zaragoza son del siglo IV, V, VI. Por tanto, pensemos, para empezar, en este pequeño detalle. ¿Y los orígenes de la presencia judía en Barcelona? 3/4 de lo mismo. Podemos hablar de que en el siglo VIII hay menciones de judíos, pero no llegaron de repente, ya había unas comunidades judías. Por tanto, tendremos que tirar atrás, buscar documentación. Pues, tenemos documentos de Menorca, el año 400, tenemos lápidas, pero vamos a tener que tirar mucho más atrás, o sea que seguramente muchos somos lo que pensamos que cuando San Pablo dice que quiere predicar en Hispania, y estamos hablando del siglo I, y iba a predicar a las comunidades judías y quería venir por el Mediterráneo y quería venir por Tarragona, seguramente había comunidades también por aquí. Otro tema que para mí es muy interesante, las lenguas utilizadas. ¿Qué hablaban las personas de la Barcelona judía? Pues hablaban de todo. Hablaban hebreo, había personas que conocían arameo, hablaban árabe, hablaban catalán, hablaban aragonés, incluso occitano. Había mucha movilidad de personas judías de muchos lugares y entonces esto había muchísimas personas que se comunicaban en lenguas que hoy nos parecería sorprendente. No era nada sorprendente que la comunidad judía de Barcelona en el siglo XIV 2 judíos hablasen entre ellos en árabe. Y en el siglo XIII y en el siglo II. Era una lengua de cultura. Por tanto, ojo con lo que pensamos de las lenguas que se utilizaban. Se utilizaba el catalán, pero también se utilizaba menos el castellano, pero también se utilizaba el aragonés, porque los judíos aragoneses venían por aquí, y lo que he dicho, sobre todo, del árabe. ¿Y dónde vivían? Pues en los siglos VII, VIII, IX, X, donde podían. Incluso hasta el siglo XI la vida es muy rural. Hay muchos judíos que se dedican a trabajar la tierra, tienen sus corderos, tienen sus oliveras y trabajan la tierra. Es a partir del siglo XII, XIII cuando va a haber un movimiento hacia las ciudades y va a haber una especialización.
Pero en principio la idea de cal como algo cerrado tendríamos que ir a mirar siglo XIII, siglo XIV, porque en muchos lugares vivían mezclados y en la documentación se habla en siglo XI, X, XII de hebreos, que es como hablar de un grupo étnico. Entonces, una vida mucho más compartida hasta que van a llegar los problemas, sobre todo de violencias del siglo XIV y antes, con discriminaciones, y se va a invitar, entre comillas, a las comunidades judías a vivir dentro de los CALs. Aquí en Barcelona, el CAL mayor y el CAL menor. Pero eso no quiere decir que no hubiese judíos viviendo fuera del CAL. Por ejemplo, muchos médicos, por ejemplo, muchos cortesanos vivían fuera del CAL y lo pagaban. Pagaban para poder vivir. Por eso que cuando a veces hablamos de límites de CALs, del CAL mayor o CAL menor, oiga, ojo, esto es muy delicado, porque esto es una estructura viva. En el siglo XIII el CAL de Barcelona era enorme, a finales del siglo XIV desaparece, en el siglo XII era también muy grande, había judíos que vivían fuera del barrio. Por tanto, tenemos una idea vaga de que había CALs que crecían, que se reducían, y las viviendas, ninguna diferencia en general entre la vivienda de un musulmán, un cristiano, un judío. La diferencia la mesuzá, y que dentro había personas de credo religioso judío. Pero en el caso de un zapatero de Barcelona del siglo XIV, una planta baja donde trabajaba, un primer piso donde dormía y hacía la vida, pero es que si vivíamos a un barrio que hubiese árabes, exactamente la misma estructura. Eso sí, nos quedaban las marcas de las mesuzá, como aquella que tengo allá de Tarragona, que nos indica que las personas que están viviendo aquí en este momento eran judíos. Lo que he dicho antes de las aljamas judías, que creo que es muy interesante, que también podían ser musulmanas, la corona o el gobierno de España o el gobierno de Estados Unidos siempre tiene mucho la intención de cobrar impuestos. Siempre necesita dinero y siempre quiere recaudar dinero. Entonces se llega a un pacto a finales del siglo XII y XIII que las comunidades judías entienden que la manera de poderse mantener su judeidad, y también los musulmanes, es vivir en su barrio, tener sus escuelas, sus sinagogas cerradas, responder como un sujeto a la hora de pagar impuestos. Para nuestros reyes y nuestros condes, fantástico, les puedes pedir dinero, consigues mucho más dinero y a cambio, ¿qué les ofreces? Protección. Muchas veces los reyes de Aragón y condes de Barcelona dicen, los judíos son nuestro cofre, son nuestra propiedad, eran su propiedad, y por eso los protegen, porque muchas veces nuestros condes y reyes consiguen un 30% de sus ingresos de las comunidades judías. Imagínense ustedes qué pasa si todos se convierten. Tiene un problema el rey o el conde. Entonces, las aljamas judías van a permitir la vida judía plena, van a permitir que estén gobernadas por rabinos, por sabios, por dirigentes de las comunidades, más o menos una estructura democrática, van a velar por las necesidades de todos los miembros de la comunidad. Por eso digo que ponen los cimientos de una Europa muy posterior. Dicen, tenemos que preocuparnos de la salud de las personas, por tanto, hospitales, y no para quien se la pueda pagar, cofradía de las personas que gestionan el hospital judío, al que pueden venir también musulmanes y cristianos y tal. Por tanto, estamos mirando la salud pública. La cofradía de Talmud Torá, que se encarga de las escuelas judías, sí, porque si una persona no tiene dinero, pueda ir su hijo a recibir esta formación. La cofradía que se encarga de que aquel alumno de la comunidad judía de Barcelona, que es muy inteligente, aprenda la medicina en Córdoba, con los más destacados médicos del momento. ¿Quién lo paga esto? La comunidad. Por tanto, incluso para morirse y para enterrarse, no tienes dinero para un entierro digno, la cofradía de Cabarín te va a pagar el entierro. Podéis después preguntarme cualquier aspecto, porque tengo nada más 30 minutos, y todos estaban cubiertos por la comunidad. Cuando en Europa todo era sálvese quien pueda. En la comunidad no. En la comunidad va a intentar conseguir la seguridad, que las personas nazcan como judías,
puedan vivir como judíos y puedan ser enterrados como judíos. Por tanto, es un avance muy sustancial el de las aljamas judías. Y la alimentación judía en los rabinos, tenemos nuestros carniceros, tenemos nuestros hornos de pan, pero también había judíos que dicen públicamente que la kashrut pues les importa bien poco. Y después explicaremos cómo se reconducía a estos elementos díscolos dentro de la comunidad. Pero en principio, cualquier cristiano que iba a comer dentro de la casa de un judío de Barcelona sabía que no iba a comer cerdo, ni derivados, ni sangre, etcétera, que iba a comer bien, por supuesto, pero es otro tipo de alimentación en el que no tiene entrada el marisco y otros elementos. La familia judía y la mujer judía. Me gusta mucho hablar de la familia judía porque la estructura es completamente diferente de la estructura de la familia cristiana y de otro tipo de familia. De puertas adentro, el peso de la mujer es muy importante. El respeto que se tiene a la mujer judía es muy importante. Incluso después aparece la documentación en testamentos, en herencias, en cantidad de documentación. Hay mucho respeto dentro y diríamos que dentro de casa manda mucho la mujer judía y que es muy respetada. O sea, poca broma con el marido que recibe una denuncia por parte de la mujer porque ha hecho algo que no debería, porque la comunidad va a proteger a la mujer y va a perseguir y va a castigar si conviene al marido. La mujer judía se podía divorciar del marido, entonces, si llegaba el caso, se podía divorciar del marido. Por tanto, sabemos que las mujeres judías, muchas de ellas sabían leer y escribir. Hubo muchas que fueron doctoras, y digo lo que estoy diciendo, siglo XIII, XIV, XV, doctoras. Entonces, es otro mundo, el de la mujer judía, el respeto que se le tiene dentro y fuera de la comunidad. No digo que es un estatus ideal, no es el estatus de igualdad, no es lo que en el siglo XXI desearíamos, pero estaba muy avanzado a su tiempo. Sinagogas y escuelas, pues lo que decíamos, en Barcelona pues habría muchas sinagogas. A mí me entran ganas de reír cuando alguien dice, hombre, es que en Barcelona había 2 sinagogas, 3 sinagogas. Digo, tú no sabes matemáticas. En el siglo XIII, con 2.000 personas, 2.500, no vamos a discutir, a mí que me expliquen cómo puede ser que en Barcelona además hubiese 2 sinagogas cuando en Calatayud, con la mitad de la población, había 7 o 8, o en Zaragoza 7 o 8 más. O sea, tonterías las justas. En Barcelona había muchas sinagogas, muchos oratorios privados. ¿Qué pasa cuando un judío, y aparece en la documentación, tiene muchos años, 119, y ya no puede ir a la sinagoga? Pues muchas veces tenía su oratorio en casa para poder hacer minyan en su casa. Por tanto, había oratorios y había muchas sinagogas. Hay que reírse cuando dicen, en Barcelona había 2 sinagogas. Bueno, 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y muchas más. Y como su función, una de las funciones fundamentales es la de escuela, en muchos documentos nos aparece la escuela de los judíos. Bueno, sí, la escuela de los judíos y sinagoga de los judíos, porque iban todos a la escuela y pobre del padre que no enviase a la escuela a su hija, porque la comunidad lo perseguía, a su hijo varón estoy hablando, ¿eh? Entonces, otra mentalidad, otra manera de enfocar la vida, incluso después con los oficios. Un señor de Barcelona tiene un pariente en Vilanova y el truque es sastre, y yo quiero que mi hijo sea sastre, pues lo enviaba a aprender el oficio a Vilanova y el truco. Por tanto, sinagogas, escuelas, formación. Y después, ¿cómo se gestionaban dentro de la comunidad los judíos? Pues como podían. Pero siempre que había discusiones había el Bet Din, el tribunal, normalmente con el rabino, que intentaba poner un poco de orden en todas las disputas. Podía ser que un judío levantase una pared y de momento le gestionase problemas a otro. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Pues en la aljama judía intentaban todos los aspectos de la vida judía solucionarlos dentro. Por tanto, tenían autonomía para juzgarse y entenderse. Los hospitales, antes lo he hablado. ¿Alguien se cree que en Barcelona, en la comunidad judía, había nada más un hospital?
hasta que alguien descubra un documento que les hable de un segundo y un tercer hospital. Que quede claro que el tema de los hospitales y de la limpieza en la manipulación de alimentos, del mikvé, no tiene nada que ver con los cristianos. Los cristianos, hablando en plata, eran un poco sucios. Incluso los rabinos dicen qué suerte que tienen los judíos que están en territorios del Al-Ándalus, porque allá son más higiénicos, cuidan más la higiene, no con los reinos cristianos del norte, que no tienen esta afición a limpiarse, a lavarse, etcétera, etcétera. Por tanto, los hospitales en los que se recoge todo el mundo, no solo únicamente para judíos, y que incluso en los momentos de la expulsión hay personas judías de Santa Coloma de Queralt que dejan todo el dinero que no se pueden llevar para levantar un hospital para quien quede en Santa Coloma de Queralt. Evidentemente no quedaban judíos. Sobre las actividades económicas y fiscalidad, nadie se cree que todos los judíos eran inmensamente ricos. Había muchos judíos pobres. Y entonces estos judíos pobres en muchas ocasiones son el 30 y el 40% de la población dentro de alguna comunidad judía. Pero sí que había personas que tenían dinero. Y cuando se habla de la usura empieza a aparecer en el siglo XIII y XIV. Estamos hablando de un interés del 20%. Pero había judíos usureros, cristianos usureros y musulmanes usureros. Entonces, y era un 20%. Hoy cuando alguien se queda en negativo en un banco, que me explique qué interés le pone el banco si es más del 20% es usura. Entonces, los judíos que durante mucho tiempo se han dedicado a trabajar la tierra, a trabajar como agricultores y ganaderos, siglo XII, XIII, van a ir a las ciudades y se van a especializar en todos los ámbitos de artesanía, medicina, etcétera, aún más de lo que estaban. Y la fiscalidad. A la corona le interesaba mucho que hubiese comunidades judías potentes, porque tributaban mucho, porque pagaban por todo. Un judío de Barcelona que decide irse a vivir a Gerona pide permiso, porque es propiedad del rey, y paga. Si 15 años después quiere ir a vivir a Lérida, pide permiso y paga. Entonces es fantástico, la fiscalidad de las comunidades judías era mucho más elevada que de las comunidades cristianas. Recordar que Barcelona es uno de los primeros lugares donde se tiene la sensibilidad por sí, después de muchos años de expulsión de la tierra de Israel, se está manteniendo la liturgia correctamente y se llama a Irak, a Abraham Van Sesna, para que diga, nosotros estamos rezando bien. Y el máximo experto del judaísmo en aquel siglo IX estaba en Irak, donde había unas comunidades judías muy potentes. Entonces, él envía el famoso Sidur, que después va a ser normativo en muchos lugares, que explica cómo tienen que rezar los judíos, cómo se debe hacer, cómo se debe mover uno, cómo debe de entonar, a qué hora, cuándo y por qué. Entonces, en ese sentido, Barcelona es uno de los primeros lugares que tiene este temor a ver si nosotros nos estamos yendo en la plegaria, que es tan importante tanto para judíos como para musulmanes, como para cristianos, nos estamos yendo. Y después el Sidur de Cataluña, que tenemos buenos amigos que han trabajado, han buscado documentación desde Jerusalén, que han hecho grandes trabajos, que también me gusta recordarlo, porque los judíos, como los cristianos, como los musulmanes, se llevan sus plegarias, sus tradiciones, sus oraciones, sus maneras de ver el mundo a otros lugares. El papel destacado de los rabinos, muy importante, pero ojo, olvídense de la figura del sacerdote y la comunidad. El rabino, cuando no se ajusta en general, en los siglos XIII, XIV, XV, a lo que quiere la comunidad, amistosamente se despiden. Y en ese sentido no nos tiene que llamar la atención que la comunidad de Zaragoza, que era, como ellos mismos decían, una comunidad numerosa y levantisca, en muchas ocasiones contratase a rabinos catalanes para que pusiesen orden en aquella comunidad y se sometían a su autoridad.
pero primero tenían que firmar todos. La comunidad está de acuerdo, venga usted por favor, nosotros le vamos a pagar y vamos a seguir sus orientaciones, como el gran rabino Hasdai Crescas y Bar Sheset, que después podían ser rabinos de Calatayud o de Valencia o de otros lugares. Cuando la comunidad en general tiene un rabino poderoso, lo escucha, lo atiende. Pero también hubo casos que los rabinos no congeniaban con lo que querían, sobre todo los dirigentes de la comunidad, y los invitaban cordialmente a ir a otra comunidad. Eso pasaba, pero ellos lideraban todo el apartado religioso, fiestas, tradiciones, y por tanto se les tenía en general mucho respeto. También había muchas discusiones entre rabinos. Tenemos ocasiones en que un rabino media entre varios rabinos por interpretaciones, etcétera, etcétera. Había el rabino Galipapa, que era muy progresista en el siglo XIV, y algún rabino de Barcelona lo llamó a consultas y le dijo, oiga, usted no va bien por aquí. Entonces, el rabino habla mucho y el rabino intenta liderar a la comunidad con todas las sensibilidades que pueda haber. Aquí nos han deleitado con música. Espero que después nos vuelvan a deleitar, pero no nos tiene que extrañar que ya en el siglo X hay muchas personas en las comunidades judías que, aparte de ser zapateros, etcétera, 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 son músicos y se ganan la vida con la música o con la literatura o con sus poemas. Entonces, es algo que nos puede parecer sorprendente. Pues no, en el siglo X, en las comunidades judías había personas más dotadas para la poesía o para cualquier tipo de literatura o para la música y se ganaban la vida así. La vestimenta en general, durante siglos XII, XI, X, no había muchas diferencias entre musulmanes, judíos, cristianos. Posteriormente, cuando hay las limitaciones, ya he enseñado un capitel de la Catedral de Barcelona que obligan a marcarse con vestiduras a los judíos y a las judías, a ir a comprar en los mercados por la tarde, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando del siglo XIV, que es el siglo de las violencias. Pero hasta entonces no había una diferencia en el vestimenta de un judío, musulmán. El problema es que ni desde el punto de vista visual. Maimónides, Zichronol y Braja, vivía en Córdoba. Su padre había vivido en Córdoba, todos habían vivido en Córdoba. En una calle, hablando en árabe, ¿quién es el árabe? ¿Quién es el mozárabe? ¿Quién es? Entonces, la vestimenta se va a imponer como elemento discriminatorio posteriormente. Las relaciones sexuales dentro del judaísmo, creced y multiplicar. O sea, que a partir de aquí podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, pero en principio son perseguidas todas las sexualidades que no son dentro del matrimonio. Entonces, y más las que son entre judíos, cristianos, árabes, que las hubo, relaciones entre judíos, cristianos, musulmanes, pero eran muy perseguidas, y un denominador común, que hubo muchas sexualidades que fueron perseguidas, y como siempre, quien tenía dinero para pagarse el perdón, se lo pagó. O sea, después de juzgados de todos los credos religiosos, por tener relaciones con personas de los credos religiosos o relaciones, por ejemplo, de tipo homosexual, quien tuvo dinero se salvó y quien no perdió la vida. Baños había en Barcelona públicos, pero también el mikvaot de las comunidades judías. ¿Los judíos varones iban a los baños públicos? Sí. ¿Las mujeres? No. Pero había sinagogas, había mikvaot y había muchos, los judíos normalmente, pues al lado de las sinagogas tenían sus baños judíos, baños rituales, que después utilizará la Inquisición posteriormente para matar a más de uno, asesinarlo a más de uno, porque esta costumbre, aun después bautizados, permanecen las personas. Y en el siglo XV hay procesos inquisitoriales porque mujeres cristianas, antes de casarse, se han bañado. Y entonces esto ya acaba muy mal. El cementerio judío, son muy importantes respetarlos y también conocerlos. Aquí tenemos a Montjuïc, que aún nos tiene que explicar muchas páginas de la historia judía, pero que creo que hay que reivindicarlo como algo fantástico, de una presencia dilatada en el tiempo, con esta orientación de las lápidas
Los baños judíos, he puesto el de Besalú, pero podría poner otros. Evidentemente, en Barcelona habría más de un baño judío y 2, y 3, y 4. El cementerio judío nos ha quedado lo que queda allá en Montjuïc, y es un elemento que creo que hay que proteger y estudiar. ¿Y qué más había dentro de la comunidad judía o la judería de la Barcelona judía y todas las comunidades? Había de todo. Había tafurerías que eran casas de apuestas. ¿Y a quién le interesaba que hubiese casas de apuestas? A los rabinos no, porque sabían que detrás de las apuestas podía haber destrucción de familias. Pero a la corona sí. Por tanto, nuestros condes de Barcelona o reyes de Aragón tenían mucho interés en que hubiese en Barcelona casas de apuestas, porque recaudaban muchísimo dinero y las había. Y también había tabernas donde se consumía, en las tabernas judías, vino judío, en las cristianas otro. Me gusta resaltar que la documentación medieval habla de que los sacerdotes cristianos son muy aficionados al vino judío, al vino kosher. Y hay un tratado de medicina que dice que el vino kosher cura la debilidad de la vista. Aún no he encontrado ningún médico que me explique exactamente qué era la debilidad que curaba el vino judío, la debilidad de la vista. Y también había prostíbulos, pero había prostíbulos dentro de las comunidades judías, fuera, en las comunidades musulmanas, en las comunidades cristianas, y los rabinos estaban muy en contra, pero también tributaban. Por tanto, a la corona le interesaba mucho que hubiese también prostíbulos. Entonces, tenemos noticias, por ejemplo, de que uno de los grandes rabinos de Zaragoza dice: no estoy de acuerdo que haya prostíbulos, no estoy de acuerdo que haya un prostíbulo en la comunidad judía de Zaragoza, y menos que esté debajo de mi casa. Entonces, esto sucedió y pasaba. Los restos arqueológicos nos iluminan sobre muchos aspectos que a veces con la documentación se nos han perdido, pero vuelvo a repetir lo mismo. Quién sabe si de aquí a nada alguien encuentra una lápida del siglo III en Barcelona. Los austríacos, que son muy austríacos, decían que los judíos habían llegado a Austria en el siglo XII, XIII, XIV, o nunca, ¿no? Entonces les apareció una lápida del siglo IX. Entonces, toda la documentación se puede quemar, las lápidas se pueden trocear. Me gusta reivindicar la situación en el siglo XI, con las fronteras del siglo XI, que recordemos la potencia de Al-Ándalus cultural, económicamente y socialmente. La lengua de cultura va a ser el árabe incluso después de la conquista de muchos lugares como Toledo. Los judíos de Toledo, 150 años después de la conquista, siguen hablando entre ellos en árabe, porque es una lengua de cultura. Y esto yo creo que hay que recordarlo, esta mezcla que hay. Y ya voy acabando, recordar 4 o 5 detalles que creo que no pueden pasar. En el siglo XII, la figura de Moisés ben Maimónides, el Rambán de Córdoba, con sus escritos, con su renovación del judaísmo, en un ambiente de Al-Ándalus. Por tanto, creo que es importante reivindicar este espíritu de personas que han escrito incluso muchas obras en árabe. Los grandes pensadores de la Zaragoza medieval, Impacuda, Gabirol, escriben en árabe y después se van a incorporar el hebreo, pero es una lengua que para ellos es su lengua. La disputa de Barcelona del siglo XIII, cuando las comunidades judías están en la máxima efervescencia, que al final, como siempre, un converso ataca a Nachmanides y al final la defensa del judaísmo de Nachmanides le obliga a buscar otros lugares porque puede peligrar su integridad física, porque parece ser que defendió bien el judaísmo. Los responsa de Rabí Ben Adret el Rasbá, más de 11.000 que nos hablan de la vida cotidiana, que han llegado a nuestros días, y por eso podemos hablar. Cuando digo lo que digo, lo digo porque está escrito en documentos que se han mantenido de Ben Adret, que fue el gran rabino que envió consultas a toda Europa, desde el norte de África hasta Estambul, hasta a Italia. Entonces se consultaba, tenemos este problema en la comunidad, ¿quién es la referencia? Ben Adret, de Barcelona. Por tanto, esto es una práctica muy habitual. Más rabinos como el rabino Nissim ben Yundi, otro rabino muy importante, no tiene nada que ver que fuese de Gerona, lo consultaban de otras comunidades, le reconocían su prestigio y cuando no había manera de entenderse lo que el gran rabino decía,
Esto es lo que se iba a cumplir. En el siglo XIV van a aparecer las violencias contra los judíos y por eso enseño esta imagen cuando ya se representan los judíos vestidos como animales. Mal cuando a un colectivo, el que sea, se lo representa o se lo animaliza o se lo representa como un animal. El siglo XIII fue el gran siglo de oro de las comunidades judías en Barcelona y por extensión en todos los reinos del norte de la península, pero la tensión nos llega en el siglo XIV con la cruzada de los pastores en 1320, que el rey de Aragón lo que hace es pasar por la horca a todos los que han matado judíos y musulmanes en Monclús y en Naval. Después, la figura del rabino Hasdai Cresca es muy importante. Su hijo fue asesinado en los disturbios de 1391 y él, cuando su único hijo muere, por no renunciar a su fe en 1391, le pide al rey de Aragón, porque era el máximo rabino después en Zaragoza, poder volverse a casar sin divorciarse de su primera mujer, porque él ama a su mujer y quiere tener descendencia y su mujer ya no se la puede dar. Para que veamos estas mezclas, y esto que nos explica la historia de tolerancia, de abrir las mentalidades y los corazones. El rabino Hasdai Crescas perdió a su hijo, pudo casarse, pudo tener 2 esposas y pudo tener descendencia en Zaragoza y fue un testimonio de las matanzas de 1391. En 1348, durante la peste negra, como no, se acusa a los judíos, son ellos los que la provocan y bla, 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 y hay matanzas por muchos lugares y hay un bajón demográfico. Por eso, ¿cuántos judíos había en Barcelona en el siglo XIV? Pues depende. Si hablamos de 1330, muchos. Si hablamos de 1350, pocos, porque seguramente la mitad murieron por la peste. La tragedia de 1391 en Barcelona, que ya se veía llegar porque había una crisis económica, una crisis social, había muchas crisis. Entonces, hay varios rabinos y personajes de la comunidad judía de Barcelona que en 1370, 78, 80 huyen y van a Zaragoza, Calatayud y otras comunidades porque tienen la idea de que algo va a pasar y no va a ser bueno. En 1391 la gran matanza de judíos en toda la península, menos en el Reino de Aragón. En el Reino de Aragón no murió ni uno, porque estaba la corte en Zaragoza y el rabino Hasdai Crescas se paseó por todas las comunidades diciéndoles gasten todo lo que tengan, porque si no van a morir como en todos los lugares. Y aparte allá tenían el recuerdo de 30 años antes el rey había ahorcado a nobles y a cristianos por matar judíos y musulmanes. Esto es un tema que creo que hay que reivindicar, que hasta los peores momentos hay personas que tienen corazón. Y para conocer vida de las comunidades judías, pero también de los musulmanes, muchos documentos hablan de la relación con musulmanes, de que en esta respuesta de Barseshet, los musulmanes esto lo solucionan de esta manera. Pues nosotros igual lo hacemos así. Y esto lo dicen grandes rabinos como Barseshet, que era de Barcelona, fue líder de Zaragoza, fue líder de Calatayud y acabó en el norte de África, en Argel. En el siglo XV, después de las matanzas, aparece el fenómeno de los conversos. Muchísimas personas en segunda y tercera generación no son integrados y entonces vuelven al judaísmo y el enemigo de la Iglesia pasan a ser los conversos. Y hay familias catalanas muy conocidas, que no diré los apellidos, que vienen de familias conversas de aquel tiempo y van a ser perseguidas por la Inquisición. Y hay documentos inquisitoriales que nos explican de familias que hoy viven en Cataluña que fueron perseguidas. El Benet intenta poner un poco de orden en su papado y convoca a los rabinos de Aragón y a los pocos que quedan de Cataluña para intentarlos convencer de que se tienen que convertir todos al cristianismo. No tuvo mucho éxito, pero hubo conversiones, sobre todo de los judíos ricos. Él intentaba acabar con el judaísmo en una disputa, no lo consiguió. Después llegó la Inquisición. ¿Qué decían en Barcelona los dirigentes municipales? Que no se instaure la Inquisición en Barcelona porque Barcelona se despoblará.
porque la mayoría de los habitantes de Barcelona, del gobierno municipal y de la élite económica, hace 4 generaciones eran judíos, entonces vamos a tener problemas, van a irse. Al final se impone la Inquisición en todos los territorios de la Corona de Aragón y tal, a pesar de que los ayuntamientos lo intentan evitar y no dejaban entrar a los inquisidores. Cuando entraron, como que la tortura era legal, pues pasó lo que pasó. Hay 3 edictos de expulsión diferentes, yo creo que es interesante leerlos para ver qué pasa. Hablamos del edicto de expulsión. ¿Qué hay detrás del edicto de expulsión? El que hubo en la Corona de Aragón es el más duro. Por cierto, recordad que Fernando el Católico tenía sangre judía. Estaba demostrado, lo sabía él perfectamente. Y después de 1492, durante tiempo, va a haber criptojudaísmo, que va a ser perseguido por la Inquisición, y personas que van a intentar en el siglo XV, XVI, XVII huir a Italia, huir al norte de África, huir a Marruecos o huir a otros lugares. Por tanto, este antisemitismo, antijudaísmo se va a cocer a fuego lento entre el siglo XI, XII y XIII. En el siglo XIV ya explota con todas las persecuciones y más que no he explicado. Me gusta reivindicar el siglo XIII hubo una edad de oro y de consistencia, a veces de convivencia, pero yo prefiero el término coexistencia. Siglo XIV hubo violencias contra los judíos y después ya llega el siglo XV con la Inquisición y la expulsión. Y gracias por la atención y hasta otra. Muchas gracias. Vale, yo puedo decir únicamente una cosa. Hay que saber que la comunidad judía aquí en España, en Barcelona, está hace 100 años, no antes. La primera comunidad judía que llega aquí en Barcelona es gente que llega de Turquía, es turcos, judíos turcos que llegan aquí. Y después había una grande parte de gente, de judíos que vienen de Marruecos, ¿vale? De Marruecos. La tercera fase es la comunidad judía que llega de Argentina y los ashkenazim. Y los 20 años, 30 años es la comunidad israelita, es gente que viene de Israel para vivir aquí. Como él dice, primero yo no sé cómo podemos hablar después. Andreos es muy duro, porque él dice todo. Tenemos que hacer muy atención de no decir algo, porque él está aquí para guardar, para saber exactamente las cosas. La comunidad judía en Barcelona es una comunidad muy importante. En toda la historia, tiene una muy grande historia. La comunidad judía de Barcelona, como sabemos la historia, existe de la época del rey Salomón. Quería decir más que 2000 años. Usted va a preguntarme cómo. Lo vemos también en Jonás, ¿vale? Que él dice Tarshish. ¿Y cómo se dice Tarshish? Que baja Tarshish. Tarshish es abajo de Andalucía. Quería decir que también en la época de Jonás, de los profetas, España existe. Vemos una cosa muy interesante, cómo los judíos llegan aquí en España. Es muy interesante. Los judíos llegan aquí en España, los primeros judíos que llegan aquí en España es judíos que vienen de Marruecos. Y yo voy a explicar por qué. Yo voy a decir eso porque mi mujer es especialista de la historia de los judíos españoles. Y los judíos bajan después la salida de Egipto, se fueron en Israel. Cada uno tiene su pasarela donde vive, cada tribu donde está. ¿Qué es el trabajo de los judíos? Ellos tenían un carrito, ¿vale? Donde ellos venden botones, telas, etc. Ellos marchan, ¿vale? En la costa. Ellos bajan de Jaffa, ellos llegan en Gaza, de Gaza en Egipto, de Egipto, de Alejandría, ellos continúan en Libia, de Libia ellos llegan en Túnez, de Túnez llegan a un desierto, en Argelia no había nadie, es un desierto total. Y ellos continúan con la costa hasta que ellos llegan en Marruecos.
En Marruecos, ¿qué pasa? A la derecha había la Mediterránea y frente que había el Atlántico. Ellos tienen la obligación de parar ahí, no tienen dónde ir. Esta época no tiene que olvidar que Marruecos y España es casi, podemos nadar de un sitio al otro. ¿Vale? El pasillo de Gibraltar no es tanto grande como existe hoy. Esta época es... Usted sabe, si usted coge todos ¿cómo dice? ¿Ah? Todos los, como es el globo, si cogemos el globo, vamos a mirar África, Asia, todos estaba un solo trozo y con el tiempo se separa. Quería decir que los judíos, cuando llegas ahí, que es la intención de la vida judía, que es la manera como ellos ven. Cuando alguien llega en un sitio, él tiene un trabajo que puede ganar su vida, ¿vale? Inmediatamente él empieza a llamar a su hermano, su cuñado, toda la familia. De esta manera ellos llegan. Es los primeros judíos que llegan en Marruecos. Después había otra parte que llega en España por intermedio de los romanos, que cuando ellos bajan de Israel, ellos vienen con ellos. De esta manera había los judíos que están aquí en España y la historia dice que después el Talmud de Babilonia, el judaísmo está aquí en Barcelona. ¿Vale? Quería decir, si usted quiere saber la historia, el Rashba, que es el maestro total, ¿vale? Después los Tanaim, el Emoraim y todos los Foraim que había, él está el maestro número uno. Una cosa muy interesante, que en la época del Rashba había un rabino que se llamó el Rosh, que viene de Alemania, de Worms, de la ciudad de Worms. Y él llega aquí en Barcelona y, como dice Andreos, que cuando dice que aquí había una sinagoga, para mí es seguro que había mínimo 10 o 15 sinagogas, porque había 15.000 judíos aquí. Y todos es practicante. ¿Vale? Si hacemos que en cada sinagoga 500 personas, hasta la cuenta, usted va a mirar cuántas sinagogas faltan. ¿Vale? Y el Rashba es maestro que viene de todo el mundo para estudiar en su escuela. Y un día llega el Rosh que viene de Alemania. Él viene aquí. No tiene que olvidar que cerca hay Gerona. En Gerona había el Meiri. El Meiri que nace ¿cómo se llama? En Francia. No en Perpignan. Él nace entre Perpignan y Toulouse, ¿cómo se llama? Carcassonne. Sí. Él nace en Carcassonne. Él viene a vivir en Perpignan. Y de Perpignan, él viene, ¿por qué él viene en Perpignan? Él viene en Perpignan para guardar los costumbres de los Ashkenazim contra la idea de los sefaraditas que están en Gerona. Él viene con esta idea para guardar las costumbres de ellos. ¿Vale? Esa es la razón que llega. El Rosh, cuando llega aquí en Barcelona, entra en el Bet Midrash del Rashba. El Rashba pregunta una pregunta de Talmud de Babilonia. Él dice, si alguien va a darme la respuesta, yo voy a darle una gallina. ¿Vale? Había un silencio total en la sala. ¿Y quién salta para responder? Es el Rosh. Él responde. Y cuando él dice al maestro Rashba, ¿es la respuesta? Él dice sí. Él dice, ahora sí, dame la gallina. ¿Vale? De este día empezó a tener una relación de amistad enorme. Rashba, él ve la calidad y la sabiduría que tiene el Rosh. Él pide al Rosh que le está rabino de Toledo. Un rabino Ashkenaz, mira cómo las cosas están. Un rabino que viene de Ashkenaz, de Alemania, que viene aquí en España, va a enviarlo para estar rabino de Toledo. ¿Vale? Estaba ahí. Es la razón que usted sabe, hay muchas familias, por ejemplo, hasta hoy que se llaman Benarosh. ¿Por qué decimos Benarosh? Ellos descendencia del Rosh. ¿Vale? Los judíos, después de la expulsión, cuando ellos se fueron en Marruecos, ellos guardan todas las costumbres ashkenaz. Es la razón que en Marruecos hay muchas costumbres que nosotros hacemos
como los Ashkenazim. Porque hacemos, antes, en la época del Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, antes de Marán Bet Yosef, quería decirnos que tenemos que hacer, y los judíos dicen, había esta palabra se dice, donde él va el Rosh, nosotros somos con él. ¿Vale? Quería decir, donde estemos, vamos a coger únicamente la ley del Rosh. En Marruecos había muchos problemas. Una cosa muy interesante, que la vida entre los judíos y los musulmanes y los cristianos está muy bien. Al contrario, aquí había el ministro de Finanzas, que es Abarbanel, ¿vale? Que es el ministro del rey, el ministro de Finanzas, que es Abarbanel, que vive aquí en Barcelona. La historia, nosotros, con el señor Babeli, cuánto él me dice de entrar en esta asociación, yo lo digo con una sola condición. Yo quiero que vamos a volver otra vez la vida judía aquí en Barcelona. En la vida judía en Barcelona no había odio, había diferencia. La diferencia está, no podemos decir que no, ¿vale? Un cristiano es un cristiano, un judío es un judío, un musulmán es un musulmán. Pero la jochma, la inteligencia, saber vivir juntos. De la misma manera que una familia puede tener 3 o 4 o 5 o 10 hijos, y cada uno es diferente. Uno es abogado, el otro es ingeniero, uno es de la derecha, uno es de la izquierda, pero no es una razón de tener un odio entre ellos. Es una idea, al contrario. Es que Dios da al hombre, porque Dios da la vida al hombre solo. ¿Por qué no da al hombre y la mujer juntos? Para que cada uno tiene que saber, tiene una personalidad de él. Y nadie no puede obligarle que él va a tener la misma opinión. Usted puede decir, mira, yo puedo decir ahora, tengo aquí un amigo que es un hermano, ¿vale? Casi hermano mío, pero muchas veces hablamos, no se acuerdan, ¿vale? Yo digo algo, pero no hay odio. Cada uno tiene su opinión y es bien, es la construcción de la sociedad. Imagínate que todos tenemos la misma idea. Somos que máquinas. Somos máquinas robots. Imagínate que vamos, el desayuno a las 8:30, todos desayunan. Pero no, uno va a coger a las 8:30, el otro va a coger a las 7. Uno quiere huevos, el otro no le gusta huevos, quería ensalada. Es su vida. Es la razón que nosotros en nuestra comunidad, yo voy a decir que, como dice Andreas, como él dice antes, que la diferencia de las comunidades, nosotros cuando creemos esta comunidad Bedavida en Barcelona, es para dar otra cosa nueva que no existe aquí. Quería decir, la comunidad nuestra es abierta para todos. Tenemos un tribunal rabínico donde ayudamos, el deber de nosotros es ayudar a la gente. Y usted puede preguntarme qué yo hago aquí en Barcelona. No tengo ningún hijo aquí. Usted sabe que todos mis hijos están fuera de España, pero yo soy con mi mujer aquí. Pero somos aquí, mi mujer y yo hacemos todo de una manera voluntaria en la comunidad. Y lo hacemos para ayudar a los judíos que están aquí. Porque usted sabe que en el tiempo, finalmente, cuando dicen que la sociedad, la religión, etcétera, la religión no provoca guerras, al contrario, la religión provoca la paz. La religión va a tranquilizar cada uno en su religión, cada uno. Si no hay religión, empezamos los problemas. Los problemas hoy no es porque hay alguien que practica o no practica, no es eso, es otra cosa. Pero el deber de nosotros es de hacer el máximo. Yo puedo decir ahora una cosa que la mayoría de la gente será un poco con la boca abierta, pero yo puedo decirlo o no, si te gusta. Lo va a decir. Vale. Voy a decir, yo compré hace 2 meses, yo compré un matadero para poder hacer la matanza kasher. Y mi socio, ¿usted sabe quién es? Un palestino. Hombre, podemos estar juntos. Yo le digo una cosa, de tema político no vamos a hablar, hablamos de todo, pero no es eso.
Porque cuidado, somos un matadero, hay muchos cuchillos ahí. Usted va a matarme o yo va a matarte. Pero no somos aquí para eso. Somos aquí para poder dar la posibilidad a la gente que va a comer por la comunidad judía, que puedes comer kasher a un precio razonable. Porque, como usted dice, los precios, yo puedo decir que yo estaba en Marsilia hace 2 días y yo veo los precios, yo digo, para comer kasher hoy tiene que estar rico. Tiene que estar rico. Y no pienso que Dios da la obligación a la gente de comer kasher. Quería decir que yo, si alguien me dice, rabino, yo no como kasher, yo puedo entenderlo. Yo no voy a darle razón, pero yo puedo entenderlo. ¿Vale? Pero nosotros queremos hacer eso. También por la comunidad musulmana. Usted sabe ahora que en Europa quieren parar la matanza. Quieren parar la matanza. ¿Pero qué quieren? Los políticos, ¿qué quieren? Que nosotros vamos a hacer cosas ilegales. Usted sabe, yo me acuerdo, en Francia, usted sabe dónde la gente, había la fiesta esta semana, la fiesta del Cordero. ¿Usted sabe en Francia dónde la gente mata el Cordero? En la bañera en la casa. Y 2 días después, todos los tubos están tapados, ¿vale? Con la sangre que coagula, y nada, había un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué queremos provocar, ¿vale? Y atacar la religión? Yo pienso que es mejor que la sociedad se ocupe de la educación de la gente, de darle un trabajo, que de hablar, vamos a parar la circuncisión. Ellos querían borrar toda la historia, pero yo voy a decir una cosa, y a ver si voy a terminar. La historia no podemos borrarla, y la historia vamos a guardarla, y costa que costa, vamos a guardarla. Somos todos hijos de Dios, y cada día cuando lo vemos los ojos en el cielo, decimos, Oseh Shalom Bimrumav, o Ya'aseh Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Israel Vimru Amén. Quería decir, el que hace la paz en el mundo, en el cielo, por favor, hace la paz en todo el mundo, y también entre nosotros, el pueblo de Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Shalom a todos. Primero, es un placer y realmente es un entusiasmo estar en un lugar que representa la Barcelona histórica. Yo he trabajado en el Palau de la Generalitat, viví las madrugadas, las nocturnas, las piedras hablaban de la historia de Barcelona. Por esto me he entusiasmado muchísimo al escuchar al rabino. Hoy ha hablado de la convivencia, de la religión, que hubo, incluso no practicantes, pero hubo un amor que compartido en esta ciudad. Después el doctor Lascors habló de historia, pero constataba que existían. A més, a nivel histórico, no lo estamos inventando. Es realismo. Añadiendo el señor Marc también, por suerte, que Barcelona tiene un centro que se preocupa a nivel de ética y de religión, en otros lugares de Europa no existen. Pero sí que yo puedo dar gracias, si no fuera por el rabino, Estel de la Mediterránea no existirá, porque el espíritu de rabino, es mi rabino, es constructivo, construir Barcelona de convivencia, Barcelona de la concordia. No podemos decir la paz porque hay que prepararlo. Después, si no fuera por el director de Cultura, el señor Berenguer Vidal, ha cedido el puesto porque es realmente un lugar magnífico, más que los colaboradores que han participado, que han hecho posible esto, como el Cuellar, Josep Massó, el señor Almacín y otras personas que están trabajando, han trabajado. Y por esto le doy las gracias a todos ellos. Pero al mismo tiempo yo quiero invitarles a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Esto despierta un espíritu, un entusiasmo para, digamos, cultivar esta semilla que hemos hablado con el señor rabino. Barcelona
tiene que ser el centro de la paz del Mediterráneo. Hay que construir desde aquí, no importa cuándo será el fruto, de aquí 100, 80, 90 años, yo no lo veré ni él, pero con mínimo si lo plantamos, seguramente vendrán gente que seguirán. Amante de mi corazón, el alza de la gracia y
y no lo miras, olvidas a mucha gente. Limón European han financiado y han obsequiado los músicos que están aquí, que el señor Munir está por aquí, gracias a Limón European, que ha sido posible, los músicos están presentes aquí. Y también siempre digo al Berenguer, es que no ha salido aquí, pero le doy las gracias al centro, que si no fuera por él, no podemos tener esta sala aquí. Gracias.